nombre es Alfonso Serna Díaz. Voy a presentarles voy a hacer esta presentación del tema de licuación de suelos. Básicamente le voy a dar un poco de mi, como se dice, de mi background, donde estudié, donde trabajé, para que tengan una idea y que puedo más o menos ayudarlos con qué temas podemos conversar. Yo terminé la universidad el 2008 en la uni, de ahí trabajé en el área de geotecnia por 2 años y medio. Hice la maestría en Estados Unidos, la terminé en el 2012, igual en el área de ingeniería geotécnica, y actualmente vengo desarrollando el doctorado en la misma área. Específicamente trabajo en el área sísmica, en el área de modelamiento con centrífuga. Por eso cuando ustedes miraron esta foto, en realidad es uno de mis experimentos y la tengo como fondo de pantalla para incentivarme. Pero el tema que les voy a tratar hoy día básicamente es licuación. Algunos de los expositores hablaron, digamos, de modo general, ¿no? ¿Qué es licuación? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo estimarla? ¿Cómo estimarla y cuáles son sus efectos? Que muchas veces son ya conocidos. El último, digamos, caso de licuación a gran escala que se dio fue el sismo de Nueva Zelanda, el sismo de Christchurch. Entonces, un poco para enfatizar lo que es licuación y sus efectos en estructuras, no solo marinas, pero estructuras importantes, viviendas, carreteras, puertos, etc. Voy a pasarles este video de 1 minuto. Son los efectos del sismo de Nueva Zelanda, en Christchurch. Observen cambios en la pendiente del terreno, grietas, fenómeno de licuación. Tratando de sacar el auto que se hundió a causa del fenómeno de licuación, caída. Imagínense ustedes manejando y que les pase eso. Entonces, básicamente hemos visto un poco lo que es licuación y sus efectos. Entonces, la pregunta es, digamos, en un proyecto de estructuras marinas o un proyecto de pilotaje, es justamente identificar qué suelos son problemáticos a este fenómeno y, lo más importante, cómo estimar el potencial de licuación. Hay diversas metodologías. Buenos días. Hay diversas metodologías empíricas hasta modelamiento numérico. Lo que voy a presentar en esta oportunidad es un poco dar el concepto de cómo es que se han construido estas metodologías semi-empíricas y ver un poco su verificación, porque si bien es cierto, algunas de estas metodologías han sido desarrolladas en universidades americanas, es importante saber qué métodos o cuáles se aplican a nuestro caso, y eso depende una vez más en cada caso, si tenemos, por ejemplo, suelo con pendiente, si no hay suelo, si es un suelo perfectamente horizontal. Entonces la idea es tener en cuenta qué métodos hay en la actualidad, cuáles son sus ventajas, en qué condiciones pueden aplicar y sobre todo su verificación. Entonces la idea de la presentación, vamos a ver una vista general de lo que es el problema de licuación, liquefaction susceptibility, que es la susceptibilidad de licuación. Vamos a ver lo que son los conceptos de licuación básicos. Luego vamos a ver cómo es que la pendiente influye en el potencial de licuación. A veces en estructuras marinas, presas, inclusive debajo de una fundación, nosotros tenemos condiciones de pendiente que nos pueden inducir, por ejemplo, si tenemos una estructura marina y ese es el suelo de fundación, tenemos suelos con pendiente o debajo de una cierta fundación, tenemos esfuerzos de cortes iniciales que nos van a cambiar el fenómeno de licuación, van a cambiar el potencial de licuación. Y este esfuerzo de cortes iniciales que se dan, digamos, han sido estudiados desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista también de casos históricos, para
al final proponer un enfoque y estimar el potencial de la ecuación. Entonces ese efecto de la pendiente al final se traduce en un factor de corrección llamado K alfa. Entonces analizamos nuestro fenómeno de la ecuación o proponemos nuestra resistencia a la ecuación a un nivel horizontal para luego estimar por un factor de corrección denominado K alfa la resistencia de la ecuación cuando tenemos un caso de suelo con pendiente, que es lo que comúnmente se encuentra en cálculo. Vamos a ver ese tema y los dos enfoques que se utilizan más en la práctica. Cuando uno está en consultoría, a veces no solamente se basa en una herramienta, sino tenemos que agarrar lo que diversas escuelas, digamos, proponen y al final hacer nuestro diseño o esquematizar escenarios. Entonces vamos a hablar del método de esfuerzos cíclicos y vamos a hablar del método de resistencia de fluencia, que es otro método exclusivamente diseñado para lo que es suelos con pendiente. Luego vamos a hacer una comparación entre esos dos métodos con dos casos históricos que ocurrieron en el terremoto de Haití, para enfatizar si estos métodos de la ecuación verdaderamente funcionan. Eso es lo más importante, ¿no? No solamente explicar los métodos, pero bueno, a ver, estos métodos funcionan en la realidad, es aplicable a mi proyecto, ¿no? Entonces uno como diseñador o como verificador de un estudio, pues puede decir, ok, ¿qué método de la ecuación usaste? Este. Bueno, pero esto no se aplica para estas condiciones porque este método está solamente aplicado en este rango de, por ejemplo, estoy haciendo no sé, de confinamiento, no está verificado para este talud que es, digamos, más parado, etcétera, ¿no? Y al final unas conclusiones sobre qué metodologías se aplican a ciertos casos. Entonces, cuando tenemos la ecuación, una vez más, tenemos diversos tipos de problemas de inestabilidad. Tenemos pérdida de capacidad portante en las fundaciones. Tenemos inestabilidad de taludes. Tenemos movimiento del suelo que está licuado, porque una vez más, este suelo que está en un estado inicialmente sólido, semisólido, básicamente se transforma en un fluido viscoso y eventualmente sufre grandes desplazamientos dependiendo de la pendiente. Entonces, esos desplazamientos extras inducen a nuestras estructuras a una mayor demanda. Muchas veces esta demanda extra hace que las estructuras sufran desplazamientos o asentamientos diferenciales y hay un exceso en la capacidad o en la demanda estructural. Entonces, una consultita, cuando usted interpreta a los esfuerzos de corte para la licuefacción y la pendiente, como que sentimos que es un huaico. Exacto. Es incontrolable. Claro, justamente ahí voy a hablar de todos esos temas. El efecto, digamos, en suelos sueltos y en arenas densas, cómo se estudiaba ese fenómeno. Porque al final lo que queremos, una vez más, es estimar, ¿verdad? Estimar para nuestro caso específico. Vamos a hablar de esos temas. Por ejemplo, acá algunos casos históricos de efectos que hay en la ecuación. Este es el sismo de Filipinas en el 90. Hubo un desplazamiento lateral de 2 metros en este caso. Lo que ocurrió acá es que básicamente este desplazamiento lateral indujo a movimientos de los pilares de este puente y como sabemos el sismo pues no viene solamente en una dirección, viene en varias direcciones. Entonces lo que hay es que cada estructura a veces se mueve de forma independiente y lo que ocurre es un traslape, entonces puede ocurrir daños o catástrofes como las mostradas. Lo mismo acá, este es el sismo de Nueva Zelanda del 87. Igual un movimiento lateral aproximado a 2 metros. Y el efecto de la licuación, ¿no? La licuación, por ejemplo, es importante estimar cuánto es ese estrato. Esa es la idea un poco de la presentación. Ver las metodologías para estimar este estrato. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno diseña, por ejemplo, un pilote, hay varios conceptos, ¿no? A veces hay proyectos en los que dicen, bueno, ahí no le ponga resistencia, asume que es agua y ya. Eso puede ser
digamos, una idea conservadora, pero si tienes cientos de pilotes, puede ser muy caro tu proyecto, ¿no? Entonces un poco la idea de esta presentación es ver algunas ideas que salen justamente de este fenómeno. Entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos una resistencia residual? ¿Es válido? ¿No es válido? Me voy por el lado, digamos, no conservador. Hay muchas preguntas en el tema, ¿no? Entonces, justamente este fenómeno de licuación, una vez más, lo que causa un suelo con pendientes, si tenemos cargas horizontales, induce una mayor demanda en la estructura. Y lo que se ha observado en algunos casos, es ciertos fenómenos, digamos, de grietas justamente en la interfase donde está el suelo licuable y el suelo no licuable, ¿no? Se ha observado, digamos, una vez que se ha hecho ya los análisis. No lo entendí. Al cuadro. Ah, voy a regresar. Este cuadrito no lo entendí. Ah, bueno. Por favor. Tenemos acá un suelo licuable y un suelo que no es licuable. Por favor. Sí. Mirando el de la figurita de la derecha, ¿no? Sí. Es acá. De acá hacia acá es un suelo licuable. De acá hacia acá es un suelo no licuable. Entonces un poco la idea de este cuadro es enfatizar que el fenómeno de licuación es donde se presentan los daños, ¿no? En este caso, digamos, es por lo menos por los 3 casos históricos que leí, es que cuando hay pendientes, las grietas, se muestra justo en la interfase del suelo licuable y no licuable. Bueno, en realidad a lo largo, pero se han encontrado los mayores daños ahí, ¿no? Ahora, la idea cuando tenemos desplazamiento lateral, este es, digamos, un marco general, que es identificar los suelos licuables. Y eso, en base a qué está tu investigación geotécnica, vas a tener tu SPT o tu cono, o muchas veces tienes velocidades de corte. O sea, hay metodologías para las 3, para estimar el potencial de licuación. Hacer un análisis de estabilidad y definir los suelos que potencialmente sufrirían, como usted dijo, ese fenómeno como huaico, ¿no? Nosotros en licuación lo llamamos falla por flujo, cuando hay grandes desplazamientos. Estimar cuánto es que se va a mover esto, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, una capa arriba que se denomina en inglés crust, no me acuerdo ahorita el término en español. Entonces, puede haber movimientos de fundación, puede haber que este suelo en realidad se mueva con toda la fundación. Entonces, si la fundación se mueve, esa es digamos, una guía de diseño y cómo es que nosotros debemos enfocar lo que es el fenómeno de desplazamientos laterales que se da durante la licuación. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿la estructura puede, digamos, soportar estos desplazamientos laterales? Si es sí, bueno, el resultado es conservador. Si no, tenemos que reducir estos movimientos de suelos. ¿Cómo? De manera estructural, de repente aumentando las capacidades, o desde el punto de vista geotécnico, mejoramiento de terreno. Entonces la idea acá, por ejemplo, esta guía está aplicada para lo que es puentes. Otra vez es identificar las capas licuables, hacer análisis de estabilidad. Vamos a ver todos esos detalles en ejemplos prácticos. Y al final es como una interacción entre la parte geotécnica y estructural, ¿no? No es solamente trabajo del ingeniero geotécnico. Acerca de lo último que acaba de mencionar, hasta ahora, digamos, la idea que tenía es que de producirse el fenómeno, el suelo pierde resistencia total, incluso porque ya se convierte en un líquido, y el peso, cualquier peso que esté, inclusive la de una simple vereda, puede, digamos, que sea de la Molina, cuando llegue